Hola, buenas noches. Buenas noches a todos los que estáis aquí conectados. Creo que ya está el Padre Salvador entrando por aquí. Vamos a ver. Buenas noches a todos. Estoy esperando que el Padre Salvador se conecte. Ah, por fin ya. Es que no puedo. Buenas noches, Padre Salvador. Buenas noches. No hay manera de conectarme contigo esta noche, pero bueno, ya estás ahí. ¿Me escuchas? Tienes la señal mal. Sí, ya, Ahora no, sí, sí, ok. ya está. Buenas noches. Es que daba error esto de conexión. Ujú. Está saludando por ahí Laura, creo. Y bueno, saludos a todos los que están por ahí unidos esta noche en el live de que vamos a terminar de la autoridad espiritual. Buenas noches, Mila. Hace tiempo que no te veo. Qué alegría me da verte por aquí. Pues buenas noches a todos los que estáis saludando. Buenas noches, Gaby, desde Mexicali. Lola, pues todos bienvenidos a este live con el Padre Salva. Pues Raúl y Marian también están por ahí. Saludamos a Buenas todos. noches. Ujú. A María José Navío. Te saluda Mila también a ti. Buenas noches, Padre Salva. Buenas noches, sí. María José Martínez. Fernando Carretero. Muy bien, bastante gente por aquí, qué bien. Miriam de Alicante, muy bien. Que pronto estaremos por allí con el retiro. Pues, bueno, si quieres ir saludando un poquito, tú también. ¿Alcanzas a leer allí o no? Sí, 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 aquí me van saliendo los cartelitos también. Buenas noches a todos los que vais conectando y previo a la Navidad, pues que como todo momento importante motivo de celebración de nosotros los cristianos, pues es un motivo también importante para hablar de este tema de la autoridad, ¿no? Porque cada vez que celebramos algo, pues hay un combate, ¿no? Que es justamente como lo escucharemos en el día de la Navidad, que San Juan en su prólogo describe la encarnación como esa batalla entre la luz y las tinieblas, ¿no? La luz vino al mundo, pero las tinieblas la rechazó, ¿no? El mundo prefirió las tinieblas, ¿no? Entonces, pues bueno, aunque es la Navidad una fiesta muy emotiva y como con alegría y como teniendo muy presente a los niños, pero realmente es una fiesta muy profunda, ¿no? La encarnación del Hijo de Dios. Entonces creo que es unas fechas buenas para finalizar este tema de la autoridad espiritual. Muy bien, pues bueno, mientras pues la gente se va conectando, bueno, recordamos simplemente de lo que se habló en el anterior en vivo, que hablamos pues, del fundamento, ¿no? De la autoridad espiritual, ¿no? Y bueno, pues en este último que vamos a tratar sobre la autoridad espiritual,
pues hablaremos de cómo ejercer la autoridad espiritual y dónde, ¿no? Hacia dónde vamos a dirigir la autoridad espiritual, ¿no? Pues bueno, aunque Adriana y yo ya hemos hecho una oración para prepararnos, pero igualmente pues vamos a comenzar con una oración porque estos temas, como ya decíamos en el anterior live, pues estos temas evidentemente al enemigo no le gustan, ¿no? Porque es descubrirle su juego, ¿no? Y a él le encanta, se alimenta del sufrimiento de todos, pero bueno, como que disfrutará más con el sufrimiento de los cristianos, ¿no? Porque pues es como tener un boleto ganador de lotería y no ir a cobrarlo, ¿no? Entonces vamos a destapar esa mentira para que sepamos que ya tenemos ese boleto ganador y que además lo vamos a cobrar, porque ya Jesús lo ganó para nosotros y entonces lo único que tenemos que ir es a la taquilla, ¿no? Para que nos den pues eso, ¿no? El premio que ya ha ganado Cristo para nosotros. Pues como es un tema, pues como decimos, muy importante, comenzamos con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo. Te damos gracias, Señor, te alabamos, te bendecimos por el grandísimo regalo de la fe. Te damos gracias porque nos permites celebrar un año más la Santa Navidad. Te pedimos la gracia de preparar dignamente nuestros corazones, como María, como José, para que tú puedas venir a nacer en nuestro corazón, para que sea un nacimiento nuevo permanentemente, como tú lo que le pedías a Nicodemo. Queremos nacer de nuevo. Todavía no hemos experimentado lo suficiente, todavía tu Espíritu Santo no nos ha transformado. Queremos ser transformados por tu Espíritu Santo, queremos ser llenos de ti para que realmente esto de la autoridad espiritual sea algo vivo en nuestras vidas. Y para eso, pues, cubrimos con tu sangre preciosa este encuentro, dando gracias al Señor por los medios tecnológicos, pero para que no sean usados por todo lo que quiera bloquear e impedir este momento de que sea un encuentro vivo contigo, pues tomo autoridad sobre todos esos espíritus que quieran bloquear o impedir este encuentro a través de los medios, donde sabemos que tú te mueves con libertad, porque para ti no existe el tiempo y el espacio. Por eso, desde esta oración, alcanza a todos los corazones y libéralos de todo lo que pueda en este momento aplastar todo cansancio, todo agotamiento, que todo se vaya ahora mismo en el nombre de Jesús, los ato a los pies de la cruz de Cristo. Y te damos a ti la gloria, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bien, pues después de haber orado aquí un poquito, como decíamos en el saludo inicial, terminamos con este live sobre la autoridad espiritual, ¿no? Y bueno, vamos a ver, como decíamos, cómo ejercerla y el dónde, ¿no? Y bueno, pues el primer problema con el que nos encontraríamos de manera particular, ¿no? Nosotros, los cristianos católicos, es que no se nos ha enseñado a orar bíblicamente, ¿no? Es decir, fijándonos en la palabra de Dios, cómo oraban y orando con la palabra de Dios, que eso es lo importante, ¿no? Pues quizás nuestra forma habitual de orar se ha apoyado más en las tradiciones cristianas, en las devociones, por supuestísimo que es importantísimo, ¿no? El testimonio de los santos, pero quizás esto ha hecho que desconocer cómo se oraba bíblicamente, particularmente Jesús, que es el rostro y la voz de Dios para nosotros, como decíamos en el primer live, que Jesús no solamente vino a redimirnos, ¿no? Sino que vino a entrenar, ¿no? A ese nuevo pueblo de Dios, que somos nosotros la iglesia, ¿no? Y entonces, el hecho de no haber sido enseñados a orar bíblicamente, sino fundamentalmente a través de tradiciones, pues ha hecho que nosotros oremos básicamente o que entendamos que casi la única forma de orar es la oración de súplica, ¿no? Y no con la autoridad, como también lo hizo Jesús, ¿no? Por eso, en la gran enseñanza del Evangelio es descubrir la diferencia
entre las oraciones de súplica y las oraciones de orden, ¿no? En las oraciones de orden es donde se encontraría lo que es la oración, la autoridad espiritual, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia fundamental? Bueno, pues la diferencia fundamental es que la súplica se dirige a Dios, mientras que la autoridad espiritual, que son las oraciones de orden, pues se dirigen a las cosas creadas o a los elementos materiales y espirituales, ¿no? Y pues bueno, las oraciones de orden se hacen ejerciendo la autoridad, ¿no? Como por ejemplo cuando lo hizo Jesús con la tempestad, ¿no? Si vemos ahí distintos pasajes donde Jesús no suplica, no hace una oración de súplica, ¿no? Sino que más bien Jesús ordena, porque Jesús no suplica porque no se está dirigiendo a su Padre, sino que se está dirigiendo a lo que es un desorden que en el fondo obedece a la entrada del pecado original, ¿no? Antes del pecado original pues no había enfermedad, ¿no? Y Jesús se dirige así a las enfermedades o se dirige así a los elementos, ¿no? Como cuando la tempestad arrecia y los discípulos tienen miedo y entonces Jesús les increpa, ¿no? Y les dice, todavía no tenéis fe. No tener fe para no suplicar a Dios, sino no tenéis fe para ordenarle al mar y por eso Jesús le dice, cállate, enmudece, ¿no? Es importante tener clara esta diferencia, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que comprender es que esto es importante porque eh, debemos entender que hay situaciones que no dependen tanto de Dios, sino que dependen de nosotros, ¿no? Es como la protección de Dios. Si uno no tiene fe, uno no va a ser protegido, ¿no? Porque no depende de Dios, sino de uno mismo, ¿no? Esto no lo digo yo, esto lo dice la palabra de Dios, ¿no? En el libro del Eclesiástico, en el capítulo 2, dice, ten confianza en Él y te ayudará, sigue, camina recto, espera en Él y luego asevera, hay del corazón cobarde que no tiene fe, por eso no será protegido, ¿no? Es decir, vemos que hay cosas que dependen de Dios, pero lo que no nos damos cuenta o no caemos en la cuenta es que hay cosas que dependen de nosotros. Entonces, si yo no tengo esa fe, ese corazón cobarde, entonces lo que haré seré yo mismo desprotegerme, ¿no? Yo me hago vulnerable, ¿no? Bien, entonces voy a comenzar en el cómo ejercer la autoridad, voy a dar tres claves, ¿no? Que son fundamentales, ¿no? La primera clave de cómo ejercer la autoridad es poner nuestra fe en práctica. Esto es fundamental. Ya lo he mencionado en el anterior live, que es importante. ¿Cómo ponemos esa fe en práctica? Con acciones de fe. Esto es un problema grande para nosotros los cristianos, especialmente católicos, porque básicamente, como hablamos en los retiros de renovados en el Espíritu y de discípulos de Jesús, pues básicamente hemos fundado nuestro cristianismo católico en enseñar en teorías, ¿no? En adquirir conocimientos, ¿no? Y no estamos acostumbrados a ejercitar. Nuestro ejercicio de la fe ha sido básicamente cultural, ¿no? Acudir a los sacramentos, especialmente a la Eucaristía. Pero estamos llamados, estamos invitados a poner en práctica nuestra fe. Eso es importante, ¿no? Eh, claro, y para esto nuestra fe tiene que estar, como ya lo dije en el anterior, nuestra fe tiene que estar fundamentada en la palabra de Dios. No por mis razonamientos, no por mis sentimientos, o por lo que me puedan indicar mis sentidos, ¿no? No porque lo que yo sienta, ¿no? Jesús nos reveló una manera de ejercer su autoridad, ¿no? Cuando él afirmaba que todo lo que vosotros atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis será desatado en el cielo. Mateo 18:18. Este sería como el pasaje fundamental en el que Jesús nos otorga, ¿no? Eh, eh, esa autoridad, porque dice todo lo que vosotros atéis. Se refiere a todos, es decir, no solo a los apóstoles. Hay
hay otro pasaje donde Jesús sí le dice específicamente a los apóstoles en la potestad de perdonar, ¿no? Entonces también le dice, lo que atéis quedará atado, lo que desatéis es en la mañana de la resurrección, ¿no? En el Evangelio de San Juan, cuando sopla sobre ellos el Espíritu Santo. Pero en el Evangelio de Mateo, esa potestad, esa autoridad se la da a todos, es decir, a su iglesia, ¿no? A todos nosotros, ¿no? Bien, entonces en ese sentido, nosotros tenemos que comprender que el enemigo no nos puede dominar, porque somos nosotros los que tenemos autoridad sobre él, ¿no? Y esa autoridad nos viene de Jesús, ¿no? Como dice también en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, dice aquí que os he dado la potestad de pisar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os hará daño. Eso tiene que ser una convicción para nosotros, ¿no? De ahí la importancia, como digo, de orar con la palabra de Dios. Porque si yo cojo la palabra de Dios y me fijo en esos pasajes y los pongo en práctica, ¿no? Como dice el apóstol Santiago, hermanos, no os limitéis a escuchar la palabra de Dios engañándoos a vosotros mismos, sino que ponerla en práctica. Hay que ejercitarla, toda la palabra de Dios. Nosotros a veces hemos limitado la práctica de la palabra de Dios a los mandamientos, a las bienaventuranzas. Pero cuando Jesús en el Evangelio de Mateo, al final, el capítulo 28 de San Mateo, cuando Jesús hace el gran envío y entonces les dice a sus apóstoles antes de ascender, ¿no? Y dice, id a todos los pueblos, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo. Ese todo es clave, porque cuando Jesús dice todo es todo. Es decir, no solo las enseñanzas morales de Jesús, sino también el sanar, el liberar y recibir ese mandato de autoridad, de atar y de desatar, que se lo da a su iglesia también, no solamente en este caso a los apóstoles, a los presbíteros, sino a todo el pueblo de Dios, al cuerpo de Cristo. Esto es algo que habitualmente pues no se ha enseñado, como decía en el anterior live, que por desgracia nuestros cristianos han sido infantilizados y nuestras predicaciones están infantilizadas, ¿no? Porque no se nos ha hecho madurar, ¿no? En esto de la autoridad espiritual. Bien, claro, para nosotros poder vivir esto, tenemos que activar nuestra fe para ejercer esa autoridad espiritual, ¿no? El tema es que tendemos a dejar que las cosas transcurran, ¿no? Contando con que el Señor intervendrá si le parece oportuno, ¿no? ¿Y cuántas veces el Señor ha dejado pasar las cosas? Porque nosotros lo hemos hecho así, sin ejercer la autoridad, ¿no? Que Él nos ha dado. A veces es inevitable que nosotros como seres humanos experimentemos momentos de baja autoestima, que se nos apodere la tristeza, a veces viene sobre nosotros una apatía o viene un cansancio anímico, etcétera. Todo eso es inevitable. Pero que esos procesos se alarguen no dependen tanto de Dios, sino de nosotros. Y entonces a veces nosotros, cuando nos vemos embargados en esos procesos interiores, anímicos, de tristeza, de soledad, de angustia, lo que sea, que nos oprima, pues nosotros no ejercemos en ese momento la autoridad. Y hay algunos de esos procesos que, aunque sean inevitables, por nuestra naturaleza inclinada al pecado original, nosotros alargamos esos procesos. Pero ejerciendo la autoridad, esos procesos se pueden acortar. Por eso decía que no depende tanto de Dios, sino también más de nosotros, ¿no? ¿Puedo Entonces hacerte nosotros, ¿puedo decirte alguna cosa de eso? sí, Algo que igual creo que le puede servir a la gente y que me viene ahora que yo hago, que es, por ejemplo, en esos momentos que dices que todos tenemos esos momentos oscuros, hay una parte en la Biblia que no me acuerdo dónde, pero dice que el débil diga fuerte soy. Entonces es apropiarse de esa palabra. Yo en mi caso lo hago y lo escribo. Yo soy mucho de escribir las cosas, porque es como que escribiéndolo tiene más autoridad, pienso yo, o coge más autoridad y lo escribo. El débil diga fuerte soy, y así me la paso todo el día, como hacen los judíos, que cogen una frase y repiten, y todo el día repitiendo, el débil diga fuerte soy. Tanto llega a sonarme en mi cabeza que realmente me levanta y acaba manda a siendo una volar todo convicción. y es la verdad, y Sí. me pongo súper fuerte. Y otra cosa es, todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
y le doy todo el día con eso mismo. Es como aprender a rumiar un versículo y Bien, la gente va a aprender, de verdad, de tanto decirlo, es que lo va a hacer vida, porque es que las promesas de Dios están hechas para eso, pienso yo, ¿no? Lo que decías ahora es que me venía eso porque yo lo hago y me da mucha valentía, mucha fuerza. el Espíritu Santo te ha adelantado a la segunda parte que iba a decir, Ah, vale, perdón. que es cómo poner la palabra de Dios en práctica. Está Vale, pues bien, nada, es que está bien, como está bien. digo, como eso yo Sí, lo practico en mí misma, pues bien, dije igual le sirve a la gente, ¿no? sí, sí. Bien, si el Señor ha puesto todas estas cosas en nuestras manos, pues Él nos hará, ¿no? Que nosotros actuemos, ¿no? Entonces, bueno, estábamos hablando de cómo poner en práctica y la segunda sería poner la palabra de Dios en práctica, ¿no? Que iría con esas formas que tú dices que son, claro, perfectamente válidas, ¿no? Cada uno puede encontrar su manera, pero escribirlo siempre es positivo, ¿no? Bien, para que nuestra autoridad espiritual funcione, pues debemos impregnarnos de la palabra de Dios, ¿no? Por la lectura, estudiarla y orarla. Por eso decía al comienzo, ¿no? Que no hemos sido enseñados a orar con la palabra de Dios. Y es fundamental para ponerla en práctica, ¿no? Bien, y así nos revestimos de esa enseñanza de la palabra en la autoridad del creyente, ¿no? Y la ponemos en práctica. Bien, lo que sí tenemos que nosotros ser conscientes es que nuestro nivel de fe está en relación directa con el espacio de mi corazón que destino a la palabra de Dios. Con lo cual yo me tengo que preguntar, ¿cuánto tiempo yo dedico a orar con la palabra de Dios? Pues ese será mi nivel de fe. Y sobre todo eso, ¿no? Como tú decías, de escribirla, de rumiarla, no tanto de leer grandes cantidades, sino, como decía, ¿no? San Ignacio de Loyola, ¿no? Que lo que importa es gustar internamente. Es decir, llevarla al corazón para que, como tú decías, sea algo que haga vida dentro de nosotros, ¿no? Que nos dé una convicción mental, una mente transformada, pero una mente transformada por la palabra de Dios, ¿no? Y claro, pues para eso hay que tener ese contacto. Por lo tanto, yo me tendría que preguntar en serio si quiero avanzar cuánto tiempo dedico a la palabra de Dios, al contacto con la palabra de Dios, porque entonces ese será mi nivel de fe. Bien, porque pues todo esto se hace realidad cuando nosotros lo ponemos en práctica en nuestra vida, ¿no? Y no solo en la de los demás. Está muy bien, es una bendición cuando te encuentras con personas que se entregan a Cristo, que le anuncian, que le sirven, pero a veces hacen por los demás lo que no se hace uno por sí mismo, ¿no? Entonces, no solo esa recomendación a los demás, sino que tiene que estar, lo mismo que yo necesito alimentarme o que yo necesito respirar, ¿no? Tiene que ser en primera persona, ¿no? Dice la carta a los Efesios, ¿no? Todo lo sometió bajo sus pies y él mismo lo dio a la iglesia, que es su cuerpo como cabeza, ¿no? Es decir, esto nos lo ha dado Jesús a todos nosotros, que somos su cuerpo. Pues Dios ha hecho de Jesús la cabeza por encima de todo, ¿no? Para que nosotros, sus discípulos, que somos miembros de su cuerpo, podamos ejercer esa autoridad sobre toda cosa, como dice su palabra, ¿no? Es evidente, como ya se dijo anteriormente, que el enemigo se va a resistir, porque no quiere vernos tomar posesión de lo que nos pertenece. Pero con una fe tenaz en Jesucristo, la victoria va a llegar. O sea, yo me tengo que poner en práctica esas promesas de la palabra de Dios y confiados en que va a llegar en el tiempo en el que se den lo que yo necesite. Pero si yo permanezco, se va a dar, ¿no? Bueno, todo combate espiritual, pues debe hacerse con la conciencia de la autoridad, ¿no? Sobre todo lo que nos quiere dominar. Todos tenemos cosas que nos quieren dominar. No solamente, dijéramos, tendencias pecaminosas, sino también, como decíamos antes, ¿no? Sobre todo las situaciones más angustiosas, tristezas, soledad, angustia, inclinación hacia el pesimismo, hacia la negatividad, todo eso, ¿no? Eso es lo que yo estoy llamado a dominar, ¿no? Pero el tema es, todo esto de lo que estamos hablando está muy bien, pero saberlo no es suficiente. Si no pasamos a la práctica, nunca obtendremos resultados. ¿Eh? Nosotros ingenuamente hemos creído que los cristianos, por recibir un montón de enseñanzas, van a hacer,
¿no? Pero si uno no se pone a poner en práctica lo que está en la palabra de Dios, nunca lo va a ver en su vida, nunca. Aunque haya ido a 1000 retiros y esté viendo a personas que estén avanzando mucho y que las vea cómo dominan situaciones. No, no son personas especiales, lo que tienen es un carácter que está firme, ¿no? El carácter es lo que importa para tener esa persistencia, ¿no? Eh, Fijaos que en los años 30 pues se encontró en una habitación, ¿no? Pues un hombre, ¿no? Que comía desperdicios y que se vestía con andrajos durante más de 20 años, ¿no? Y cuando lo encontraron muerto en la habitación, pues la autopsia demostró que murió por falta de nutrición, ¿no? Y el tema fue que en el lugar donde esta persona pobre murió, se encontraron 23.000 dólares, ¿no? Que en los años 30 eso era muchísimo dinero, ¿no? Es decir, habría podido comer en los mejores restaurantes y hospedarse en buenos hoteles, ¿no? Eh, pero el hombre no utilizaba eso que tenía, ¿no? Y un poco nos pasa así a los cristianos, ¿no? Por eso es importante saber qué es lo que nos pertenece. Y la autoridad nos pertenece, ¿no? Lo que nosotros tenemos que hacer es hacer uso de ella, ¿no? Eso es lo que importa, ¿no? Yo puedo hablar de la autoridad, pero si no hacemos uso de ella, pues seremos como ese pobre. Tendremos una gran cantidad de dinero y moriremos bajo nuestras tristezas, nuestras angustias, dominados por tantísimas situaciones, ¿no? En las que padecen una cantidad de cristianos, ¿no? Es justamente esta recomendación bíblica que se da en el libro de Oseas, ¿no? Mi pueblo perece por falta de conocimiento, ¿no? ¿Cuántas personas podrían decir que se les ha hablado de la autoridad espiritual? Pues casi ninguna, ¿no? Y eso hace que haya muchas situaciones que nos dominen y que nosotros nos dejemos dominar, ¿no? Por eso Jesús dijo que la verdad nos hará libres, ¿no? ¿Cuánta gente, ¿no? Que se siente perdida y que se han visto como perdedores durante toda su vida, ¿no? Y si hubiesen conocido esto y lo hubiesen llevado adelante, ¿cómo hubieran cambiado sus vidas, ¿no? ¿Cómo ha cambiado tu vida a razón de lo que has encontrado en Cristo, ¿no? ¿En qué situaciones vivías antes de conocer a Jesús y la fortaleza que te da como hija de Dios a cómo estás ahora, ¿no? Donde incluso me compartes muchas veces que hay personas que lo ven en tu cara, ¿no? Que dicen, ¿no? A ti te ha pasado algo, claro, estás ejerciendo, ¿no? Esa autoridad como hija de Dios. Bien, y la tercera clave de cómo ejercer la autoridad, pues sería con la oración, ¿no? En el, por eso decíamos ya en el anterior live que después de la autoridad, pues bueno, sería bueno hablar también de la intimidad, ¿no? Porque el capítulo 15, especialmente de San Juan, ¿no? De permanecer en Jesús, ¿no? Entonces hay una clave en esta oración que dice Jesús de permanecer en él y dice, y mis palabras, y si mis palabras permanecen en vosotros. Claro, no basta con que yo crea en Jesús. No basta con que yo ore a Jesús. Sus palabras tienen que permanecer en mí. De ahí la importancia de, como decíamos, orar bíblicamente, ¿no? Claro, lo que nosotros a veces no nos damos cuenta, podemos decir, bueno, vale, yo creo en esas promesas de Dios y las creo para mí. Lo que nosotros no caemos en la cuenta es que las promesas de Dios son condicionales. Entonces, yo creo que eso puede darse en mí. Pero si sus palabras no permanecen en mí, eso es condicional. Si sus palabras no permanecen en mí, no se van a hacer vida. Tienen que permanecer en mí. Como tú decías antes, sus palabras, no mis conocimientos. Como decía anteriormente, la oración no tiene que estar basada en mi experiencia, porque a lo mejor oré por sanación, ejercí la autoridad y no sucedió nada. Es que ahí no me puedo apoyar en la oración. Yo tengo que apoyar mi fe, mi oración, en sus palabras, que permanezcan sus palabras en mí. Esto es clave, ¿no? Eso se podría Sí, llamar, perdona, vivificar la mente. Vivificar la mente. Está sí, muy bien. ok. Que tienes que poner en Pues, la mente toda la Biblia, pero no aprendérsela de memoria, sino hacer la vida, lo que tú dices. pues por eso esa permanencia de Jesús y de sus palabras, pues se da por la oración, ¿no? Invitándolo constantemente y recibiéndolo
en el corazón y teniendo intimidad con Él, ¿no? Eh, claro, porque digo muchas veces, o sea, porque digo en este momento que es importante la intimidad con el Señor, ¿no? Porque a veces cuando nos ponemos a orar, no es que esté mal, ¿no? Pero a veces llenamos nuestro espacio de oración de rezos. Y no se trata tanto de hacer rezos, sino de que esas palabras yo las repita, las lleve a mi mente, las lleve a mi corazón, hasta que, como tú dices, vivifiquen mi vida, ¿no? La hagan de nuevo con sus palabras. Si yo estoy ocupado haciendo muchas novenas, que no es que estén malas, las novenas son buenas, o haciendo muchos rezos repetitivos, pero no estaríamos hablando para ejercitar la autoridad ahora de este tipo de oración, sino de ese orar con la palabra de Dios, ¿no? Eh, en ese sentido, la fuente principal del Nuevo Testamento para la autoridad espiritual está en la carta a los Efesios, de los capítulos del 1 al 3. Es decir, un cristiano quiere ver cuál es la fuente principal de la autoridad espiritual. Carta a los Efesios, capítulo del 1 al 3. Así como dije anteriormente, pues el Salmo 91 y Efesios 6 para la batalla. Bien, entonces, una vez habiendo visto muy rápidamente cómo ejercer esa autoridad, vamos a ver dónde ejercerla, ¿no? Entonces, en primer lugar, deberíamos de ejercer la autoridad sobre la enfermedad, ¿no? Jesús nos ha dado ese poder sobre la enfermedad, ¿no? Entonces, todos nosotros como cuerpo de Cristo estamos llamados a orar, ¿no? Sobre la enfermedad física, ¿no? Y cuando uno se pone en oración, pues ver que a lo mejor esa enfermedad, aunque sea física, no tiene un origen físico, sino un origen espiritual, ¿no? Como por ejemplo, cuando oramos por una chica de la parroquia que tenía hipotiroidismo y entonces cuando empezamos a orar, el Espíritu Santo empezó a mostrarnos que era algo ancestral. Entonces le preguntamos a la chica y nos dijo que también familiares suyas, tías, etcétera, anteriores a ella, también padecían del hipotiroidismo. Entonces empezamos a tomar autoridad sobre todos sus ancestros, sobre toda predisposición a la enfermedad fruto de su árbol genealógico y la chica recibió sanación. Es decir, como vemos que cuando decimos ejercer la autoridad sobre la enfermedad, no nos estamos delimitando a lo físico. A veces una enfermedad física puede tener un origen físico y a veces no. Puede tener un origen emocional, espiritual o ancestral, ¿no? Entonces, cuando te pones ahora tomando autoridad sobre la enfermedad, el Espíritu Santo puede mostrar cuál es el origen, ¿no? Para tomar autoridad sobre la enfermedad. El segundo lugar hacia donde hemos de dirigir nuestra autoridad, y este es un tema muy importante, es para mantener la sanación. Hay personas que han experimentado sanaciones, pero como no saben cómo mantener lo que el Señor ha hecho y les ha dado, pues no comprenden esa autoridad espiritual y no saben cómo ejercerla, ¿no? Y pues ellas, cuando uno lo que no se da cuenta es que uno va a algún retiro o está en un lugar donde se invoca mucho al Espíritu Santo, donde se alaba, y entonces hay una atmósfera de fe, hay una unción de Dios y se producen los prodigios, como tenemos tantos testimonios nosotros en la comunidad, ¿no? Claro, luego la persona sale de ese ambiente y va a su ambiente. Y como el enemigo es un ladrón, entonces, ¿qué trata de...? Si yo no empiezo a ejercer autoridad sobre mi mente y dejo que entre la duda, que entre el miedo, porque el ladrón enseguida que haya algo poderoso va a entrar, ¿no? Entonces, el segundo ámbito para ejercer la autoridad es para que se mantengan las sanaciones. Por eso nosotros muchas veces cuando no quiere decir que siempre que oremos las personas se sanen, eso ya depende de Dios, ¿no? Pero tanto si no hemos visto mucho como si hemos visto algo, le decimos siempre a la persona, empieza a darle gracias al Señor por lo que ya ha hecho. Y si te vienen dudas, toma autoridad sobre esas dudas
y tú dale gracias al Señor por eso que ya ha hecho, ¿no? O sea, que el segundo ámbito donde podemos dirigir nuestra autoridad espiritual es para que se mantengan las sanaciones, ¿no? Por eso hace falta enseñar la autoridad espiritual a las personas, como decía, a partir de la palabra de Dios, ¿eh? Que tenemos esos derechos y privilegios como creyentes. Entonces se puede ejercer esa autoridad sobre el enemigo, la enfermedad y los síntomas, ¿no? El tercer ámbito donde debemos o se puede ejercer la autoridad espiritual, y este es de los más importantes. El tercer ámbito donde podemos dirigir nuestra autoridad espiritual es sobre nosotros mismos. Nosotros estamos llamados a tomar autoridad sobre las cuestiones personales. Esto es de lo más difícil, pero al mismo tiempo es de lo más importante. Si nosotros no ejercemos la autoridad espiritual sobre nosotros mismos, sobre uno mismo, el mensaje de la autoridad para ejercerla fuera y para la evangelización se perderá. Es decir, por eso os decía, hemos escuchado este mensaje de la autoridad, pero yo no empiezo a ejercerla sobre mí, se perderá y me vendrá cualquier situación, me aplastará, me hará venirme abajo. Y si yo no tomo conciencia y me planto y empiezo a tomar autoridad sobre mí, cuando yo quiera hablar de la autoridad fuera de mí, no tendrá fuerza, porque tiene fuerza lo que se ha vivido, lo que se ha experimentado, ¿no? Y entonces, cuando yo hable de la autoridad, habiéndola experimentado en mí, entonces mi evangelización y todo lo que yo hable fuera de mí, de la autoridad, tendrá fuerza, porque tiene la fuerza de lo vivido. Este es un tema capital, ¿no? Si de cualquiera de las formas que pueda ser el enemigo nos ataca, nosotros tenemos autoridad, porque nosotros tenemos autoridad sobre nuestra vida. Y todos nosotros estamos llamados a controlar las situaciones y a bloquear toda la acción de los espíritus y expulsarlos fuera de nuestra vida, ¿no? Eh, si me permitís, os comparto, ¿no? Humildemente, porque todos estamos en lucha. No se trata de conocer este mensaje, sino que nos afecta a todos, ¿no? Y entonces, pues bueno, mi tendencia por mi historia personal, por la sanación de mi identidad, me ha llevado a tener mucho combate con la tristeza. Y esto es algo que se apodera de mí después de muchos encuentros ungidos y poderosos, ¿no? Hasta que te das cuenta de que aunque sea algo que tú sientas, no deja de ser un ataque del enemigo. Entonces empecé a tomar autoridad sobre la tristeza, y ahora esas tristezas que me abatían ya han desaparecido de mí. Por lo tanto, lo más importante es que si yo no empiezo a ejercer la autoridad sobre mí mismo, no va a funcionarme nada, por muchos datos y conocimientos que yo tenga o me sepa las citas que son de la autoridad, ¿no? En esto nos damos cuenta que es algo que nos puede afectar a todos, ¿no? Como cuando se dirigen hacia Jerusalén y Jesús pregunta quién dice que es el Hijo del Hombre, y el apóstol Pedro, fenomenal, porque tú eres el Mesías de Dios, y te doy gracias porque esto no lo ha revelado de carne y hueso, sino el Padre del cielo. Pero a continuación, cuando Jesús les anuncia la pasión, entonces Pedro, con buena intención, quiere disuadirlo, ¿no? Y, y la nueva traducción de la Biblia utiliza una expresión que me gusta mucho, ¿no? Porque Jesús dice, ponte detrás de mí, Satanás. Evidentemente que Jesús no se está refiriendo a Pedro, ¿no? Sino a un espíritu que está atacando a Pedro. Esos espíritus nos atacan a nosotros. Y Jesús dice la clave de lo que hay que hacer, porque lo que hace el espíritu es ponerse por delante de la persona. Y Jesús le dice, ese no es tu lugar, fuera de aquí, ponte detrás. Ese no es tu lugar. Tú no estás llamado a ocupar la primera persona. Tú estás por detrás, porque tú ya has sido vencido, ¿no? Entonces, Jesús no está diciendo en ningún momento que Pedro sea Satanás, ¿no? Pero que la duda, el temor, la buena intención de querer proteger a Jesús, porque se lo dice, le dice cuál es la clave. Tú no piensas como Dios, tú piensas como los hombres.
cuántos pensamientos buenos, que son pensamientos humanos, en realidad los está inspirando el enemigo, está inspirando Satanás. Son bien intencionados, pero nos están restando poder de Dios, ¿no? Y entonces, esos espíritus, cuando nos demos cuenta, tenemos que increparles y expulsarlos, ¿eh? Eh, Todos somos susceptibles de que el enemigo ponga pensamientos en nuestra mente, ¿no? Evidentemente lo va a hacer más con aquellos que estén menos en oración, pero todos somos susceptibles de provocar interferencias espirituales, ¿no? Cuando el enemigo nos pone una idea y nosotros la pronunciamos, ¿no? Entonces ahí hay que tomar autoridad sobre esos espíritus y no quiere decir para nada ni que nadie esté endemoniado ni que uno esté afectado por el espíritu del mal, sino que el espíritu del enemigo se interfiere, ¿no? Y hay que tener ese espíritu de sabiduría y de revelación, ese discernimiento de espíritus para arrojar de nosotros mismos, ¿no? Entonces, ¿cuántas de estas situaciones personales a las que todos nos enfrentamos y no nos estamos dando cuenta que estamos siendo atacados por el enemigo y esos procesos se alargan simplemente porque nosotros no los acortamos? ¿Cómo podemos acortar esos procesos personales? Ejerciendo la autoridad. Primero sobre nosotros mismos. En el nombre de Jesús tomo autoridad sobre esta tristeza que me quiere aplastar, la expulso fuera a los pies de la cruz de Cristo, ¿no? Bien, luego otra área sobre la que podríamos ejercer nuestra autoridad es, por los que sois padres, sobre los hijos, ¿no? Eh, claro, el enemigo, uno de sus objetivos principales, pues es la familia, ¿no? Y evidentemente va a cebarse sobre los hijos, sobre todo en el periodo de la adolescencia, para atacarlos profundamente. eh, y entonces hay muchas situaciones en las que están inmersos los jóvenes en las que a veces están siendo atacados por malos espíritus, ¿no? ¿Cuántos padres con los que yo converso me comentan, pues, o bien que sus hijos están haciendo cortes, o que están teniendo ideas suicidas, o que piensan suicidarse, como si no hubiese un futuro para ellos, ¿no? O grandes apatías, grandes tristezas, falta de ganas de vivir, ¿no? Claro que esos son procesos mentales, pero evidentemente los espíritus se aprovechan de eso, ¿no? Entonces, por supuesto que los padres tenéis que agotar todas las posibilidades de intentar ayudar a vuestros hijos de todas las formas posibles, pero no nos olvidemos. En el libro del Eclesiástico nos dice en el capítulo 3 cómo afecta la bendición o la maldición de los padres, ¿no? Es decir, ¿en qué sentido lo digo? En que Dios a los padres os ha dado una autoridad espiritual, porque estos hijos que Dios os ha dado son más de Dios que vuestros. Y Dios no puede confiaros a sus hijos si no os ha dado la autoridad no solo moral, sino espiritual. Entonces, muchas reacciones, a veces desproporcionadas, de repente los hijos a veces tienen arranques de cólera fuertes, ¿no? O por ejemplo, sin que se den cuenta, porque no son ellos, sino que son esas interferencias de los malos espíritus, como a veces los jóvenes atacan con muchísima más fuerza al miembro de la familia, del padre o la madre, que son el que es más creyente. Le atacan. No es algo personal, sino que a veces los espíritus se aprovechan para desestabilizar, ¿no? Y qué importante, y tú tienes experiencia de esto, yo lo sé, qué importante es tomar autoridad. Aunque los hijos se sorprendan o les parezca tomar autoridad, lo mismo que decíamos antes. No es que los hijos endemoniados estén endemoniados como no es que Pedro lo estuviese, sino que Jesús está tomando autoridad sobre ese espíritu que está provocando una interferencia. Igualmente los padres estáis llamados a ejercer esa autoridad sobre vuestros hijos para liberarlos. Y Bueno, para pues sanarles, igualmente, perdona, Padre, también. Para, en el nombre de sí, Jesús, sí, sanarles también. sanar también, como decíamos, de la enfermedad, etcétera, ¿no? Eh, Bien, entonces, igualmente también todas las situaciones familiares, ¿no? Todo lo que tiene que ver con nuestra sangre, con nuestro árbol genealógico, eh, ahí hay una posibilidad de ejercer la autoridad, ¿no? Porque la autoridad espiritual no se tiene potestad para hacerla a menos que la Iglesia le conceda un mandato
para poder orar, en este caso, por personas, ¿no? Eso yo ya tengo que tener un permiso para poder orar por las personas. Pero todas las personas que sean de mi familia, ¿cuánto tiempo se pierde y que es fruto de que el enemigo disfrute con nuestras peleas, nuestras divisiones y nuestra falta de perdón entre hermanos? Más bien, tomar autoridad eh, sobre las situaciones de rotura, de enemistad y de falta de perdón, porque hay espíritus concretos que provocan esas divisiones. Entonces, no tanto pelearme con mis hermanos, sino empezar a tomar autoridad sobre esos espíritus de división, de enemistad, de ira, de cólera o de falta de perdón, ¿no? Luego, el sexto lugar